Muy buenos días, reciban un cordial saludo y de antemano muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar un tema muy interesante, horizonte en el tratamiento de la dermatitis atópica. No tengo conflicto de interés para esta charla. El contenido que vamos a tratar es fisiopatología y terapia actual de la dermatitis atópica y terapias en estudio y proceso de aprobación de la misma. Entonces tenemos que la dermatitis atópica es una enfermedad que tiene un alto impacto en nuestra sociedad, generando un 20% de afectación en los niños y un compromiso del 10% de los adultos. Dentro de las enfermedades cutáneas es la enfermedad con mayor discapacidad y es la enfermedad que más afectación en los índices de calidad de vida en las escalas presenta, requiriendo hasta en un 10% de los casos tratamientos sistémicos. Entonces, esta enfermedad tiene una correlación muy estrecha entre el endotipo y el fenotipo. Recordemos que el endotipo son todos aquellos factores moleculares y genéticos que subyacen a las características clínicas evidentes del paciente. Dentro de ellas, una de las más importantes es el perfil de sensibilización, enfermedades concomitantes en el paciente, como los síntomas o las manifestaciones intestinales y en síntomas respiratorios superiores, que están relacionados estrechamente con alteraciones y variabilidad genética a nivel de los genes de la barrera epidérmica y del sistema inmunológico predominantemente a nivel de TH2, que también son relacionados dependiendo del género, de la etnia y, por supuesto, de factores medioambientales a los que cada paciente está influenciado. Entonces tenemos que la variabilidad clínica se ve en pacientes con dermatitis con un amplio espectro clínico que va en los lactantes con lesiones en áreas extensoras y mejillas, en los niños con lesiones de predominio flexural y en los adultos, aparte de flexural, también en áreas de compromiso de contacto como en las manos y el cuello, teniendo lesiones que van desde placas eritematosas, rojizas, con costras, cerosas y eventualmente mielicéricas en los pacientes con una patología y exacerbación aguda y unas placas más crónicas, liquenificadas, excoriadas en las enfermedades que llevan un poco más de tiempo. Entonces, en la fisiopatología de esta enfermedad hay tres factores que generan un círculo vicioso. Uno es la alteración en la barrera epidérmica, el otro es la alteración inmunológica y también la disbiosis. ¿Cuál de las tres realmente fue primero? Realmente no se sabe, sin embargo, las tres tienen una correlación importante. Entonces, en cuanto a la barrera epidérmica, tenemos que uno de los factores más importantes es la alteración en la filagrina, que es el factor o la proteína más importante del factor humectante natural y que está alterado genéticamente entre un 20 y 40% de las personas que padecen esta enfermedad, que sumado a una colonización por estafilococo aureus y una disbiosis lleva a una alteración en las proteínas de unión y asimismo esto permite que alergenos e irritantes pasen generando una activación hacia TH2 que genera la activación y la producción de diferentes alarminas, triptasa, histamina, y todas ellas son percibidas por las terminaciones nerviosas en la piel y a su vez interpretadas en el sistema nervioso central como prurito, que conllevan al rascado, que a su vez genera una alteración mayor en la parte de la barrera epidérmica. Entonces, en la parte inmunológica, tenemos que los pacientes, incluso con piel sana perilesional, tienen una afectación y una activación del sistema inmunológico innato, asimismo como una diferenciación hacia el perfil TH2 que conlleva una activación de las células dendríticas con una diferenciación TH22, TH2 y un switch de las células B hacia la producción de inmunoglobulina E, que ya vemos en la piel afectada y que en la piel más crónica, con lesiones liquenificadas, vemos un patrón de diferenciación también hacia TH17, TH1, que conllevan la liquenificación en este tipo de lesiones. Abajo en la cascada inflamatoria hay algunas de estas alarminas y citoquinas como la interleuquina 4, 13, 22, 31 y la linfopoyetina tibicastromal que generan su actividad
relacionada con la unión a receptores que están unidos también a proteínas JAK y estas generan una fosforilación del complejo JAK-STAT que a su vez aumenta la fosforilación y la transcripción de factores génicos en el núcleo, dentro de ellas la periostina que perpetúa la parte de la inflamación crónica y además un desbalance en la transcripción de genes relacionados con la epidermis. Entonces, esto no es un continuo, es un mecanismo fisiopatológico que tiene algunas variantes dependiendo del fenotipo, de la edad del paciente y del tiempo que conlleven sus lesiones. Entonces, tenemos que el factor preponderante para todos y transversal es la activación de la vía TH2. Sin embargo, en factores y en fenotipos como el europeo, genera una mayor disminución y una eh, mayor resequedad y serodermia en la piel, secundaria a la disminución en proteínas del factor humectante natural. Asimismo, en el paciente caucásico, se evidencia en el paciente asiático, perdón, una mayor aumento de la activación del perfil TH17 y TH1 que lleva a una paraqueratosis y una proliferación epidérmica con placas liquenificadas que son muy similares al patrón tanto fenotípico como inmunofenotípico que vemos en los pacientes con psoriasis. En el caso de los afroamericanos, vemos que el factor TH1 y TH17 no son muy relevantes, así mismo como el TH1 en la edad pediátrica. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos para la dermatitis atópica establecidos en este momento? Entonces, en la base de la enfermedad, del tratamiento siempre va a estar los emolientes y humectantes, asimismo, como la educación del paciente y evitar los irritantes y alergenos. La dermatitis atópica leve, aparte de esto, conlleva el uso de tratamientos tópicos y en los pacientes que requieren un tratamiento adicional puede ser usada la fototerapia. Pacientes que no se han controlado eficazmente con este tratamiento pasan a una segunda línea en donde encontramos los inmunomoduladores, teniendo en cuenta que depende del momento de la enfermedad. En lesiones más agudas es mejor la ciclosporina, aunque recordemos que no se puede perpetuar en el tiempo, y en placas un poco más crónicas y un cuadro más crónico podemos usar metotrexate, azathioprina o micofenolato. Sin embargo, este último tiene problemas administrativos en nuestro país para su formulación. Debemos tener en cuenta que deben ser dosis óptimas y que deben evaluarse solo después de los 12 o 16 semanas de tratamiento y al menos con una escala clinimétrica y otra de calidad de vida para ratificar su ineficacia. Y una vez hemos usado alguno de estos inmunomoduladores, como está en nuestra guía colombiana de dermatitis atópica, y que hemos fallado a ellos, podemos pensar en el inicio de dupilumab, dado que en este momento se considera que es un tratamiento que debe ser permanente y, por supuesto, en pacientes en países como el nuestro, el costo de esta terapia. Entonces, tenemos que el dupilumab es un medicamento biológico, es una inmunoglobulina IgG4 dirigida contra la cadena alfa del receptor de la interleuquina 4, al cual se une tanto la interleuquina 4 como la interleuquina 13, y este receptor está presente en células tanto del sistema innato como el sistema regulador, linfocitos B y endotelio, donde ejercen su acción. Este medicamento es un medicamento que está aprobado en Colombia para asma en adultos, dermatitis atópica en adultos y rinitis con pólipos nasales. ¿Qué ventaja tiene este medicamento? Como se vio en este estudio, no solamente trata la enfermedad, sino que también se trata de un modificador de la enfermedad, dado que mejora la transcripción de algunos genes, tanto de barrera epidérmica como algunos genes inmunológicos. ¿Y en dónde vamos en este momento con el medicamento? Inicialmente fue aprobado para adultos, entonces este es el estudio de mayor seguimiento, que son 3 años, es el estudio LED, donde se evidenció la eficacia y la seguridad de este medicamento en este tiempo. Tiene una limitación
y es que la dosis aprobada de dupilumab en este momento para adultos son 300 miligramos cada 14 días y el estudio fue realizado con una dosis diferente de 300 o 200 miligramos semanales. En cuanto la mejoría en el ISI, se vio que en el 98% de los pacientes alcanzaron un ISI 50 y en el caso de ISI 90, un 87% de los pacientes lo alcanzaron, siendo una eficacia sostenida durante los 3 años. Asimismo, en la escala de prurito, que es una escala análoga de 0 a 10, se evidenció una media absoluta de 2.2 en estos pacientes. En cuanto a la perfil de seguridad, evidenciamos que es muy similar a los estudios previos con síntomas respiratorios superiores, algunas infecciones virales y dentro de uno de los que frecuentemente vemos y que más condicionan el seguimiento son la conjuntivitis, que se vio en menor frecuencia que los estudios a 52 semanas, y esto, como lo vemos clínicamente, podría estar relacionado con que en la medida que el paciente utiliza el medicamento disminuye la frecuencia de conjuntivitis en el tiempo. Entonces, como les decía, en nuestro país solamente está aprobado para pacientes adultos, sin embargo ya está en proceso de aprobación para adolescentes, pero en el mundo ya está aprobado por la FDA para adolescentes. Este fue el estudio en donde se usó dosis de 200 miligramos cada 2 semanas, perdón, y 300 miligramos cada 2 semanas en pacientes menores de 60 kilos y mayores de 60 kilos, alcanzando un INSI 75 en un 41% de estos pacientes. El estudio también para niños entre los 6 y los 11 años. En aquellos que tuvieron un peso menor de 30 kilos, recibieron una dosis de 300 miligramos cada 4 semanas, y los que tuvieron mayor de 30 kilos, una dosis de 200 miligramos cada 2 semanas, en estos dos casos alcanzando un ISI 75 a la semana 16 en 75% de estos pacientes. Entonces, este perfil de seguridad para estas edades que les mencioné es similar al de los adultos. Si es una edad todavía no aprobada en el mundo, es un estudio fase 2 publicado recientemente en niños entre 6 meses y menores de 6 años, en donde se usaron dos dosis, 3 miligramos por kilo y 6 miligramos por kilo, una única dosis con un seguimiento a 4 semanas, en donde se evidenció un ISI entre 40 y 50% de los pacientes. Por supuesto, requiere un mayor seguimiento. Y estos que les mencioné hasta ahora son los tratamientos que están en uso actualmente para la dermatitis atópica. Sin embargo, ya hay muchos medicamentos y muchos blancos terapéuticos que están en estudio y proceso de aprobación. Entonces tenemos desde las alarminas como el que están siendo bloqueadas por el etoquimab, estudios contra la interleuquina 5 con medicamentos como el mepolizumab, ligelizumab para la inmunoglobulina E, lebrikizumab y tralokinumab como una inhibición selectiva de la interleuquina 13, y un medicamento que en sus estudios ha sido innovador es el fesaquizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 22, pero dentro de su estudio se realizó una selección basada en el fenotipo del paciente. También vemos en la parte de los inhibidores de JAK, vemos que se sugiere, al menos teóricamente, que los inhibidores JAK1 selectivos tienen un mejor perfil de seguridad, dado que el JAK2 está también, aparte de las células inmunológicas, en las células hematopoyéticas, y que esto puede llevar a más efectos adversos a este sistema. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos acá? El abrocitinib, que es un inhibidor JAK1 selectivo, que vamos a hablar de él más adelante, el baricitinib, que es un inhibidor JAK1/2, del gocitinib, que es un inhibidor pan-JAK, que es tópico y ya está aprobado en Japón para pacientes con dermatitis atópica.
Entonces, por supuesto, no tenemos estudios cabeza a cabeza con todos estos medicamentos. Sin embargo, este fue un estudio publicado en el 2019, en donde se hizo un estudio indirecto de todas aquellas moléculas que estaban siendo en estudio y ya aprobadas, en donde se vio un cambio o mejoría en el ISI que fue preponderante en los estudios de lebrikizumab, dupilumab, baricitinib y ciclosporina, pues, que nos deja de lado que no debemos olvidar los inmunomoduladores que también son eficaces en esta enfermedad. Y el SCORAT, en donde vemos también una mejoría significativa en estos mismos medicamentos. En cuanto a las escalas de prurito, se vio una mayor eficacia en nemolizumab, como era de esperarse, dado que es un inhibidor de la interleuquina 31, la cual está más implicada en el prurito, en su fisiopatología. En cuanto a la seguridad, vemos que hay un mayor perfil de seguridad, por lo menos en los estudios a corto plazo de estas nuevas moléculas, comparados con los inmunomoduladores que ya tenemos en uso para la dermatitis. Entonces, de aquí en adelante me voy referir a dos terapias dirigidas contra las proteínas JAK, baricitinib, el primero de ellos que ya está aprobado para artritis reumatoide. Y en este momento ya está aprobado por la Unión Europea también para dermatitis atópica. Entonces tenemos que es un inhibidor JAK1, JAK2. Este es el estudio fase 3, en donde se hizo dos estudios simultáneos, uno con monoterapia y el otro en donde más ajustado a la vida real se realizaron con medicamentos con corticoides tópicos, en donde se evidenció y se hizo con dosis de 1 miligramo, 2 miligramos y 4 miligramos día, recordando que es una de sus ventajas, que es un tratamiento igual que el otro ya que los voy a mencionar, es un tratamiento oral. Estos estudios fueron solamente realizados en adultos y evidenciaron un INSI 75 en el 36% de los pacientes y el 24% de los pacientes con monoterapia. En cuanto al ISI 50, fue alcanzado en un 41% de los pacientes y en la mejoría en las escalas de prurito, mejorando más de 4 puntos, lo alcanzaron la dosis de 31 y 29, que si bien no fue sustancial en esos endpoints para para diferenciar la dosis entre 2 y 4 miligramos. Sin embargo, en los endpoints secundarios hay un perfil un poco mejor a favor de la dosis de 4 miligramos. En cuanto al perfil de efectos secundarios, vemos que hay una mejoría o un aumento de los síntomas intestinales superiores, de las infecciones virales y un aumento en los niveles sanguíneos de CPK, que solo requirió en algunos pocos pacientes la suspensión del tratamiento y que en la mayoría de los que continuaron el tratamiento disminuyó con el tiempo del tratamiento. Entonces, ¿en qué estamos con el baricitinib en nuestro país? Este es el concepto del INVIMA, que considera que por ahora requiere más estudios, siendo que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y va a ser necesitado su uso de forma crónica muy seguramente. El otro inhibidor es el abrocitinib, es un inhibidor JAK1 selectivo. Se sugiere pues, que tuviese un mejor perfil de seguridad y tiene una ventaja este estudio y es que también incluyeron adolescentes mayores de 12 años. Entonces, en este estudio se incluyeron el promedio de los pacientes del ISI fue de 31 y del porcentaje de superficie corporal afectada en promedio 50. En estudio de dosis de 100 y 200 miligramos diarios, en donde se vio un ISI 50 que alcanzaron el 75% de los pacientes y 58% de los pacientes en la dosis de 100 miligramos, un ISI 75 en el 63% de los pacientes y en lo que vamos mejorando, como también fue el camino de la psoriasis, alcanzando en un 39% de los pacientes un ISI 90.
Efectos adversos, entonces dentro de los efectos adversos que se encontraron fueron síntomas respiratorios superiores, algunos eventos graves, sin embargo, parecen no estar relacionados con el medicamento y además de esto, pese a que no se consideraba la posibilidad de eventos hematológicos, se evidenció una disminución en las plaquetas que no fue sustancial clínicamente, por lo que no requirió suspensión del tratamiento. Entonces, concluyendo de esta charla, tenemos que la dermatitis atópica, el objetivo y el tratamiento apunta hacia un tratamiento personalizado en donde tengamos en cuenta el fenotipo y el endotipo de cada paciente, que sean fármacos modificadores de la enfermedad, costo efectivos para un país como el nuestro, pero además que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que ha sido tan afectada por años. Muchas gracias.